Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Nosotros representamos a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en el Departamento de Ingenierías, área de Física, en la materia de Ciencia de Materiales, Grupo 4, Equipo 5. El equipo está representado por Rodolfo Vicente, Raúl Cantor, Jesús Manuel Sarinaña y Juan Pablo. En la siguiente presentación expondremos las prácticas realizadas en los laboratorios de UPAEP para la materia de Ciencia de Materiales. La ciencia de los materiales es la disciplina que se encarga de estudiar cómo están formados los materiales y cuáles son sus propiedades. El objetivo de esta disciplina en nuestro país es proporcionar criterios para buscar y seleccionar los materiales apropiados para nuestras aplicaciones de ingeniería. El estudio de los materiales se aborda en estudio de la estructura anatómica, estudio de las propiedades de los materiales, estudio de la relación entre la estructura y las propiedades y el estudio del procesamiento de los materiales. Esta época está caracterizada por el descubrimiento de nuevos materiales, los cuales nos están ofreciendo posibilidades tecnológicas solo soñadas en la ciencia ficción. El desarrollo de estos materiales también ayuda al desarrollo de la nanotecnología, pues el lograr la miniaturización solo es posible cuando se encuentran propiedades muy especializadas de ciertos elementos que permiten que se pueda manipular casi al nivel del átomo. En algunos materiales, la deformación es directamente proporcional al esfuerzo. Sin embargo, si la fuerza es mayor a un determinado valor, el cuerpo queda deformado permanentemente. Cuando una fuerza se aplica a un cuerpo le produce una deformación, el esfuerzo origina la deformación elástica. ¿Qué es el esfuerzo? Es la razón de una fuerza aplicada entre el área sobre la que actúa. La deformación es el cambio relativo de las dimensiones o en la forma de un cuerpo como resultado de la aplicación del esfuerzo. Que realizamos en lo que fueron nuestras prácticas de laboratorio fue lo que fue el módulo de Young, ya que con esta es una de las características principales de la sustancia de los sólidos, puesto que conocer el valor de lo que es el valor de Young nos da a calcular la deformación que sufre un cuerpo sólido al meterse en un esfuerzo. Lo que es la fórmula de Young es lo que es fuerza aplicada por la longitud original, todo dividido por la área de la selección transversal por la variación de la longitud por longitud original en dicho cuerpo. Un ejemplo muy importante que podemos tener en cuenta son las ligas cuando se estiran. Hay un módulo de elasticidad y cuando se rompe es cuando tiene una deformación o cuando se estira demasiado y llega un punto en el que la liga ya no regresa a su forma, a su estado normal, es cuando podemos ver la elasticidad. También recibe el nombre de constante lo que es el módulo de elasticidad o coeficiente de rigidez del cuerpo sólido al que se refiere. Para determinar este proceso se utiliza la siguiente expresión matemática, donde K es el módulo de elasticidad, E es el esfuerzo en newtons sobre metros y D es la deformación. Bueno, para nuestro trabajo en laboratorio en ciencia de materiales, nosotros nos dedicamos a hacer lo que fueron tubos de resina cristalina, de los cuales para esta práctica se usaron 10 tubos de 10 centímetros de largo y pulgada de diámetro. Esto no estaba construido de resina pura, es decir, se utilizaron tres elementos distintos para comprobar su elasticidad y dureza. Para la primera los tres primeros elementos se utilizó lo que fue cemento, con una cantidad de 0.6 gramos para la primera, 0.6 gramos para la segunda y 0.8 gramos de cemento para la tercera. Se usó la misma cantidad de resina cristalina, las cuales fueron de 12 mililitros, mientras que los siguientes tres elementos se constituían de café, las cuales usamos las siguientes cantidades: 0.4 gramos de café, 0.6 gramos de café y 0.8 gramos de café. Se usó la misma cantidad de resina cristalina para las tres, las cuales fueron de 12 mililitros. Y para las últimas tres se utilizó lo que fue el material de harina, en donde, donde se componen de la siguiente manera. La primera se compuso de 0.4 gramos de harina, la siguiente de 0.6 gramos de harina, mientras que la tercera se compuso de 0.8 gramos de harina. Para la resina cristalina se usaron las mismas cantidades como las anteriores,
igual de 12 mililitros. Bueno, ahora explicaremos lo que es una máquina universal, que fue una de las máquinas principales que utilizamos para el desarrollo de nuestras prácticas. Primero especificaremos que es una máquina universal. La máquina universal es una máquina que se asemeja a lo que es una prensa, con la que es posible someter materiales a ensayo y tracción y comprensión para medir lo que son sus propiedades. ¿Cómo fue que utilizamos esta máquina? Pues podemos decir que esta es una de nuestras probetas. Una parte fue colocada en la parte inferior de la máquina donde va sujeta, y de la parte superior igual va sujeta, pero esta ejerce una fuerza en el eje Y, lo que hace posible que nuestra probeta se rompa. De esta forma, lo que es la máquina universal nos arroja unos datos de dureza y de elasticidad, con las que podemos ver cuáles son su punto, el punto máximo de elasticidad, que es lo mismo decir que es en donde se rompe. Los procedimientos para efectuar esta medición, la que nosotros utilizamos en nuestras prácticas de laboratorio, fue la de Brenner. Esta aplica una fuerza normalizada sobre un elemento penetrador, la cual produce una huella. En función al grado de profundidad o tamaño de la huella es como tendremos la dureza. De esta forma obtuvimos lo que fueron la dureza de nuestras probetas. Bueno, ahora voy a explicar lo que es el microscopio metalúrgico. Este es un procedimiento que nos permite, además de efectuar el control de la superficie y análisis óptico de los materiales, y es que su funcionamiento está basado en la reflexión en la luz haz de la horizontal que proviene de la fuente. Dicha reflexión se produce por medio de un reflector de vidrio plano hacia abajo, a través de un objeto del microscopio, sobre la superficie de la muestra. Bueno, en la parte de nuestros resultados obtuvimos diferentes tipos de gráficas. Esto tiene que ver mucho con las propiedades de cada probeta, ya que no tienen las mismas cantidades y sus elementos de las que están compuestas son diferentes. Como podemos ver en la gráfica inferior de nuestra pantalla, se puede ver que tiene un incremento realmente muy parejo hasta llegar a un punto. Este punto es donde es la ruptura. O podemos tener diferentes reacciones, como es la gráfica de arriba, en donde se puede ver otro diferente comportamiento de la gráfica. Esto tiene que ver mucho por el material que es y por la composición que tiene. En la tabla que se muestra se obtienen los resultados que obtuvimos a partir del durómetro con todos nuestros tubos de resina. En la tabla se obtienen los resultados obtenidos mediante la realización de la práctica. En la primera columna se muestra el material de nuestros tubos de resina, así como la composición de la misma. En la segunda columna se obtienen los resultados del diámetro de la punta de Brenner, que es equivalente a 1.4 milímetros. En la tercera columna se obtienen los resultados después de que la punta de Brenner perforara el material, y en la última columna se obtiene la dureza de dichos materiales. Bueno, lo que fueron los resultados arrojados por el microscopio metalúrgico, con lo que fue una muestra de 0.8 gramos de cemento por 15 miligramos de resina, arrojaron unos pilares acrexáticos. Para medir lo que son estos gramos en esta superficie, es necesario basarse en lo que es la norma ASTM. Después de la experimentación, llegamos a la conclusión de que dependiendo de qué tipo de material se le agregara a la sustancia, es como iba a responder a las pruebas hechas en el laboratorio. Por lo tanto, dependiendo de la máquina universal, del durómetro o del microscopio, era como iban a cambiar las cosas. Por ejemplo, en la máquina universal, unas fueron más resistentes a lo que se le hizo en cuanto a experimentación. En otro caso, por decirlo, en el durómetro, unas costaron más trabajo de perforar su diámetro que de otros, dependiendo del material del cual estaba compuesto, y con los resultados de esta cambiaba su dureza. Y por otro lado, en el microscopio, en unos fue más difícil ver la imagen de las paredes que de otras. Y sin más, por el momento les agradezco y les agradecemos todo el equipo que haya tomado la molestia de ver nuestro video. Gracias.